Dios bendiga a cada una de las personas que nos puedan estar escuchando. Esperamos que el Señor te pueda bendecir de una manera poderosa y especial. Hoy vengo con una pregunta: ¿qué es ser espiritual? Esta pregunta surge solamente mirando lo que el día a día muestra a través del mundo cristiano y lo que se identifica como el mundo cristiano, y hay ciertos ejemplos que de una u otra manera la mayoría de nosotros asociamos el ser espiritual con algunas cosas como siguiente. Alguien para nosotros que es espiritual es alguien que tiende a ser místico, en pocas palabras, alguien que pues está envuelto en cuestiones profundas con Dios, por así decirlo, tiene muchas experiencias espirituales. Dios le está mostrando mucha visión, Dios le está mostrando muchos sueños, Dios le está mostrando la forma de cómo las cosas se ven. Y tendemos a asociar a estas personas como espirituales. Hay otro grupo también que se asocia o que lo asociamos como espiritual. Es aquellos que trabajan mucho en la obra, aquellos que tienen una gran devoción, que tienen una gran dedicación en la obra, que trabajan para la obra. Esos son hermanos espirituales, esos son personas espirituales. ¿Por qué? Porque siempre están en la obra, están trabajando para la obra, hacen buenas obras de calidad, siempre están ahí ayudando, siempre están ahí moviéndose, y de una u otra forma los conectamos a identificarlos como espirituales. Obviamente no puede faltar que si asociamos a los que trabajan en la obra, hay de una u otra forma lugares donde para nosotros también identificamos otro grupo espiritual, como los líderes, en este caso los ministros. El pastor es espiritual. ¿Por qué? Porque es pastor. Es normal de que el pastor sea pastor y tenga que ser espiritual. El predicador, el evangelista, todo el que puede ejercer la cuestión de la enseñanza bíblica tiende a ser asociado como pues este líder espiritual. Y mirando eso, también tenemos que poner en cuenta que también posiblemente para muchas personas el tener una buena teología nos hace ser espirituales, o para esa idea se tiende a mirar el espiritual acorde a su buena teología. Y obviamente no puede faltar aquellos que de una u otra forma siempre tienden a tener experiencias espirituales, y eso también los identificamos como espirituales. Pero la pregunta sería: ¿qué realmente es ser espiritual? Ser espiritual es hacer muchas obras en la iglesia. Ser espiritual es ser un predicador, ser un evangelista, ser una persona que expone la palabra del Señor. Ser espiritual realmente es una persona que tiende a ser místico y tiende a profundizar en cuestiones que a veces ni él ni nadie a veces entiende. ¿Qué realmente es ser espiritual? Ser espiritual es literalmente alejarte de la sociedad, alejarte de las personas y dejar de ser parte de la sociedad y aún del sistema humano que pertenecemos todos. Eso es realmente ser espiritual. Ser espiritual es orar, ayunar, leer la Biblia, o practicar todo tipo de ritual cristiano que pueda de una u otra forma ayudarme a acercarme a Dios, o ayudarme a tener una mejor relación con el Señor y con su palabra. Realmente eso me hace espiritual. Yo creo que Gálatas capítulo 5 versículo 25 nos puede ayudar acerca de eso. Dice el verso: si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Cuando hablamos de vivir y andar, que son los términos que sobresalen para ligarlos a la vida espiritual, la forma en como Pablo trata de ver esa coinonía, esa conexión, o poder identificar la vida de un cristiano como una vida espiritual, es alguien que vive y anda por el Espíritu. Y yo creo que cuando hablamos de vivir y hablamos de andar, va mucho más allá que simplemente ejercitarnos en hacer buenas obras o practicar rituales espirituales o ejercer, por así decirlo, un don en la iglesia, o llevar a cabo ciertas prácticas o experimentar ciertas cuestiones espirituales como sueños, visiones. Todas estas cuestiones pueden ser parte de un ambiente espiritual
espiritual o de algo que Dios pueda ministrarte, pero ninguna de ellas nos pueden hacer espiritual. Lo único que nos liga a ser espiritual es cuando vivimos y andamos por el Espíritu. Es interesante porque nosotros no vivimos haciendo simplemente cosas, sino que vivimos, que nuestra vida depende o está ligada de lo que vivimos o de lo que actuamos y también de cómo andamos. Significa que cuando queremos asociar o, por así decirlo, identificar la vida espiritual de una persona, necesitamos primero comprender su vida y comprender cómo anda, y eso va mucho más profundo que práctica. Eso va mucho profundo, y por decir práctica, digo prácticas a lo que se ejerce dentro de una iglesia, buenas obras, cuestiones que se hacen, obras humanitarias, obras espirituales, ejercimiento de dones, capacitaciones. Eso va mucho más allá. En pocas palabras, que tener una buena teología no me hace espiritual. Yo hablar en lengua no me hace espiritual. Yo aparentemente danzar no me hace espiritual. Llegar a la iglesia no me hace espiritual. Ser un ministro no me hace espiritual. Ser místico, ser misterioso tampoco me hace espiritual. Pablo se dio de cuenta que la única forma que podemos encontrar e identificar a un ser, una persona que es espiritual, es cuando su vida y sus pasos en la vida van dirigidos por el Espíritu. Ahora me interesa tocar cómo Pablo trata el asunto con los corintios, ya que es un perfecto ejemplo a comprender qué es poder ser espiritual. Pablo habla con los corintios en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1 en adelante, diciéndole exactamente: de manera que yo, hermano, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celo, contienda, disensiones, no sois carnales y andáis como los hombres. Pablo mismo le está explicando a los corintios, ya que ellos pensaban ser espirituales, y estamos hablando de una iglesia que tenía supuesto desarrollo de ministerio, de dones, de ciertas capacitaciones, y Pablo les está diciendo: ustedes piensan que son espirituales y yo no les puedo hablar como espirituales, sino que tengo que hablarles como carnales, ya que todavía ustedes no han llegado a la estatura para yo hablarles de la forma que ustedes corresponden tener. Por eso es que Pablo viene y trata de bregar con ellos, diciéndole: ahora, por cuanto son carnales, no han entendido el motivo. Él le dice: ¿cómo es posible que ustedes piensen ser espirituales y haya celo, haya disensión, hayan contienda? El mismo Pablo le está explicando, y todavía siguen pensando que son espirituales. Pablo le está dejando saber que el caso o lo que nos desconecta de ser espirituales no tiene que ver nada con un ministerio, no tiene que ver nada con dones, no tiene que ver nada con supuestas experiencias espirituales o cuestiones que nosotros pretendemos identificarnos como espirituales, sino que él lo dice: cuando ya podamos manejar con nuestros deseos carnales, con nuestras guerras internas, o en este caso nuestras batallas ocultas, ahí es donde podemos identificar el ser espiritual. Significa que ser espiritual es mucho más allá, depende de tu vida, depende de tu andar. Ser espiritual no es un día de culto, ser espiritual no es una experiencia con Dios. Ser espiritual es cuando tu vida y la vida de Cristo se hacen una, y día tras día nosotros crucificamos nuestra carne. Cada día tras día tratamos de demostrar y decirle que no a nuestros deseos carnales. Dentro de ese momento ya podemos mostrar frutos de una vida espiritual. Por eso es que podemos ver que el pensamiento de Pablo con la espiritualidad está ligada, como lo dice Gálatas 5, hablando del fruto del Espíritu, y específicamente también en contra de los deseos y las obras de la carne. En pocas palabras, que cuando
cuando podemos mirar y poder, por decirlo así, meditar en esto, podemos conectarnos y decir, ya podemos ver cómo es que podemos asociar una persona espiritual. Y es que no depende de estos recursos externos o estos beneficios del evangelio, sino que depende del fruto del Espíritu en el creyente. En pocas palabras, que para tú poder medir o tú poder identificar tu espiritualidad, todo depende del trato del fruto del Espíritu que ya está en ti. En pocas palabras, si yo quiero saber y yo quiero trabajar o identificar qué tipo de espiritualidad, o en este caso, cuán espiritualmente yo soy, debo de identificarme acorde al fruto del Espíritu. Por eso es que cuando miramos Gálatas y nos enseña acerca de los frutos, amor, gozo, paz, y cada uno de ellos te vas a dar de cuenta que estos frutos que están ahí llevan, y se supone que tomen tiempo al desarrollo y también entren en el proceso de prueba para identificar que ya usted lo tiene desarrollado o formado en su vida espiritual. En pocas palabras, que cuando decimos que somos cristianos de amor, eso no depende de nuestras palabras, eso depende de nuestra vivencia. Cuando decimos que tenemos gozo, eso no depende de nuestras palabras, eso no depende de nuestras experiencias, eso depende de nuestra vivencia. Cada uno de estos frutos necesitan un escenario de vida donde confronte nuestra realidad, confronte mi carnalidad, pero también habrá puertas a la vida espiritual que Dios quiere que yo sea encaminado. Por eso es que estos frutos no tan solamente están ahí para yo repetirlos, sino que están ahí para yo abrazarlos y volverme uno con ellos. En pocas palabras, que así, para yo poder ser espiritual, primero tengo que tener amor, tengo que tener gozo, tengo que tener paz, tengo que tener fe, tengo que tener paciencia, tengo que tener templanza, tengo que tener cada uno de ellos. Ellos mismos son los que van a identificar mi vida espiritual. Sin ellos yo no puedo tratar de poder alcanzar, o así decirlo, identificarme como espiritual. Lo espiritual no depende de los recursos externos que nosotros vemos, o lo que podemos decir que son los más llamativos o los más nombrables dentro de nuestros círculos cristianos, sino que ser espiritual depende exactamente de lo que el Espíritu Santo ha puesto en cada uno de nosotros y poderlos llevar en desarrollo. No te preocupes, porque cada uno de estos frutos toma tiempo de proceso, toma tiempo de desarrollo. El amor se va mejorando, la fe se va mejorando, la paciencia se va mejorando, pero no podemos olvidar los frutos dependiendo más de nuestros recursos externos, o lo que hacemos, o lo que experimentamos. Nuestra vida espiritual no depende de lo externo, sino que depende de lo que el Espíritu Santo ya nos está dando y nos dio mediante Jesucristo. Los frutos del Espíritu están exactamente para identificar tu vida espiritual. ¿Cómo yo sé que alguien es una persona espiritual? Por sus frutos. Su fruto de amor, su fruto de gozo, su fruto de paciencia. No por sus lenguas, no por sus experiencias, no por su ministerio. Obviamente respetamos el legado que las personas puedan dejar. Obviamente respetamos las experiencias que las personas puedan tener. Pero eso no es lo que identifica una persona espiritual. Por eso es interesante notar que cuando queramos mirar a alguien espiritual, no nos asociemos simplemente con lo que la persona puede hacer, porque fácilmente podemos ser alumbrados por eso, sino que podamos tomar el tiempo de investigar cuánto esa persona ama a Dios, ama a su prójimo, cuánto esa persona vive en gozo, estar alegre con Dios, tendrá una vida que regocije y le dé gloria a Dios. Cuánta fe esa persona pueda tener, realmente creerá en Dios. Cuánta paciencia, cuánta templanza puede tener esa persona. Y ahí es donde podemos identificar a las personas espirituales. No es por la buena teología, es buena, es la que nos de una u otra forma nos estructura para tener un buen desarrollo cristiano, pero lo que nos identifica espirituales es exactamente lo que ya el Espíritu Santo ha dado en nosotros, y es la vida y el andar que podemos tomar crucificando nuestra carne y viviendo mediante el fruto del Espíritu. Dios te bendiga.